las probabilidades. Lanzaban los dados y decían sale 7, 9, no sé qué cosa y ganaban. Salían los otros números, perdían. Pero entonces ellos calculaban. O por ejemplo, ahí vamos a ver los hinchas. Dicen, bueno, viejo, vamos al próximo clásico y como están hechos los machos, los orientistas, porque ganaron la última vez, le van a decir a los lunistas 3-1 que vuelva a ganar Oriente. Esa es una probabilidad. Como ellos saben que la última vez jugó y que bien y ganó 3-1, bueno, entonces le dan 3-1. ¿Qué quiere decir 3-1? Le dicen 75%, ¿no es cierto? De probabilidades. Entonces, así se manejaban las probabilidades. O como por ejemplo cuando ibas a vos y tirabas la moneda, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ganar cara o sol cuando lanzo la moneda? ¿Cuál es la probabilidad? 50-50. 50-50 son dos caras. ¿Ah? Entonces, ahí está. Entonces, esa es la probabilidad. Pero al pasar el tiempo, este tipo de probabilidad... no, una más, a ver. Llevas a tu perro al hospital, escuela veterinaria, y le decís, mi perro está mal, ¿cuál es la probabilidad de que viva? Y el médico lo va a mirar, dice 50% solamente de que viva. Entonces, todo eso es probabilidad. Pero esto de la probabilidad se puede calcular. Al pasar el tiempo, los estadísticos lo fueron especializando y hoy en día es una herramienta, pero muy importante, porque acuérdense que cuando empezamos estadística dijimos que se clasificaba en dos tipos de estadística. Una era la estadística descriptiva, que cuando se sacaba conclusiones, como era descriptivo, era muy general, las conclusiones solamente quedaban en la muestra. No podíamos generalizar a la población, ¿se acuerdan? Y ahora que estamos hablando de probabilidades, se está refiriendo básicamente a la estadística inferencial. O sea, que la estadística inferencial es mucho más profunda e inclusive utiliza a la antes mencionada, ¿ya? Por lo tanto, cuando saco conclusiones, las conclusiones de esa muestra puedo generalizar a la población, porque es un estudio más profundo, ¿ya? Hasta ahí se entendió. Si algo no entendieron, pues me paran y me preguntan, porque no soy adivino. Y ustedes, como son medio cómodos, no preguntan. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Sigamos entonces. Uy, ahí está. Ya, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, la probabilidad, como dice aquí el texto, vamos a hacerlo un poquito más grande. La probabilidad, como dice aquí el texto, puede ser de dos tipos. Puede ser objetiva o puede ser subjetiva. ¿Cuándo es objetiva? El primero se basa en que la teoría de la probabilidad permite descubrir las leyes que rigen una serie de fenómenos que se presentan en la práctica, cuyo análisis y estudio, ¿no es cierto?, conducen al conocimiento de la realidad objetiva. O sea, es objetiva porque estamos trabajando en base a algo cierto, a algo real, a algo que se hace en la vida diaria y que tiene un camino a seguir. Entonces, eso es la probabilidad objetiva, ¿no es cierto? ¿Y cuándo sería la probabilidad subjetiva? Pues sostiene que la probabilidad mide simplemente la confianza que pueda tener un individuo o certeza sobre algo que va a pasar, ¿cierto? Es decir, que las conclusiones que están basadas en la teoría no reflejan una realidad objetiva. ¿Por qué? Porque él prefiere guiarse por lo que él ve, por lo que él siente. ¿Entienden? Eso entonces sería la probabilidad subjetiva. Ya hablamos, creo que ustedes, lo que era objetivo y subjetivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Bueno, más o menos esto tiene que ver con eso. ¿Ya? Bien, otra cosa que podemos hablar aquí. No, pero antes de explicarles otra cosita, aquí quiero explicarles, por ejemplo, siempre la investigación va por medio de un trabajo. Entonces, vamos a hacer un experimento, por ejemplo. El experimento lo van a identificar con una letra E mayúscula, como lo están viendo acá. Entonces, ese sería el experimento aleatorio. N, ¿qué vendría a ser? N vendría a ser el número de resultados posibles, que por cierto tienen que ser igualmente posibles para todos, ¿no? Pero al mismo tiempo mutuamente excluyentes.
ahorita en un ejercicio lo vamos a ver y se van a dar cuenta. No es chino. Ahorita cuando vean el ejercicio se van a ubicar. M minúscula es el número de resultados que posee una característica que yo puedo preguntarme. ¿Vivirá? ¿Morirá? ¿Se recuperará? ¿O cuál es la probabilidad de que gane Blooming? ¿Cuál es la probabilidad de que gane Oriente? Cualquier pregunta vendría a ser la característica A. Eso entonces. Números de resultados que posee una característica A. Y al mismo tiempo, esa A, ¿qué representa? Representa un conjunto de resultados, porque no es uno solo, a no ser que la característica esté muy estrecha. No se preocupen, chicos, ahorita cuando lo vean el ejemplo se van a ubicar. Entonces, con estos pequeños datos que acabo de darle, es que nosotros decimos, por ejemplo, si estuviéramos refiriendo a la característica A, ¿cuál es la probabilidad, por eso hay una P aquí, cuál es la probabilidad de A, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de A es igual a ¿qué? A M minúscula sobre N mayúscula. ¿Qué es M minúscula? El número de resultados posibles de la característica A, que es la que estamos preguntando aquí. Y N es el subconjunto o espacio muestral. Vámonos a un ejemplo porque ya me están mirando raro ustedes. ¿Por qué es a priori? Ya que no se necesita, ¿por qué es a priori? Porque no necesita ser realizado el experimento para conocer la probabilidad. Por eso se llama a priori. Por ejemplo, antes de hacer algo, es mejor hacer una probabilidad para ver, antes de que se haga, si va a ser bueno o malo el resultado. Eso significa a priori. Vamos a ver un experimento, chicos, para que no se asusten, ¿ya? Directamente, vámonos al ejemplo, porque les leo y ustedes me miran raro. Vamos a ver, aquí hay un experimento. Agarro un dado, después de que les explique esto, lo vuelven a leer y van a ver que es pichanga. Le entendieron a todo. Vamos a suponer que el dado es un experimento. ¿Cuántas caras tiene el dado? Con tanto WhatsApp y teléfono no saben ni cuántas caras tiene el 6 caras. Ve, hay algunos que han jugado. Pero hay otros que, ¿cuántas? 1, 2, 3, dice. No, 6 caras, pues chico. Bueno, 6 caras. Y entonces, ¿cuál sería el experimento? El experimento sería el dado. Pero, ¿cuál sería ¿cómo se llama esto? La palabra, a ver que me salga ahorita. El espacio muestral. El espacio muestral vendrían a ser todas las caras del dado. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ese es el espacio muestral. ¿No es cierto? ¿Y cuál vendría a ser? Perdón, la palabra esta, que estábamos diciendo hace un ratingo. El like, se me olvidó. Ay, hombre, bueno, me estaba refiriendo al subconjunto. Cuando nos preguntábamos cuál es la probabilidad de A, les dije una palabra ahí. Y ahora ya no me acuerdo. Bueno, pero cuando nosotros decimos que el dado es el experimento y que ese experimento que tiene 6 caras, esas 6 caras ya les acabo de explicar que es el espacio muestral, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay una cosa que quiero que me tomen atención. Son 6 caras, pero cada uno de esos lados, ¿no es cierto?, representa uno de 6, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nos refiramos a una o dos o tres o cuatro caras del dado, no se olviden que cada cara es una de 6 caras. ¿Me entienden? Ya, perfecto, sí, no se vayan a olvidar. Aquí está la palabra ley, miren, aquí está, evento. Eventos o sucesos aleatorios, ahí estaba. Los eventos o sucesos aleatorios son las preguntas que nosotros hacemos en la probabilidad. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Si agarro el dado y lo lanzo y digo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado solamente me salgan números pares? Esa va a ser entonces mi probabilidad A. Son 3. Espera. Tu probabilidad es el 50%, la mitad. Claro, ahí vamos a llegar. Pero ¿cuántos son, pues? ¿Cuáles son? ¿Cuáles el son? 2, el 4 y el 6. El 2, 4 y el 6. El 2, el 4 y el 6, que son 3 de las 6 caras, y entonces significa la mitad, el 50%. Pero ahora tenemos que desarrollar el ejercicio.
para decir que 50%. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. A ver, entonces, la primera cara era el 2. El 2 es una de 6 caras, ¿no ves? Sí, doctor. Muy bien. El 4 es una de 6 caras, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Y el 6 es una de 6 caras. Por eso es que aquí dice un sexto más un sexto más un sexto. Esa es la razón. Entonces, ¿qué se hace ahí? 1 más 1 Compañera, más tu 1. micrófono. Está encendido el micrófono de alguien y está interrumpiendo. A mí bajes tu micrófono. Ya, ahora. ¿Ya? Perdón, no me di. Está perdonada. Ya. 1 más 1 más 1 es 3, ¿no ves? Y abajo hay puro 6, entonces el común denominador es 6. Entonces tenemos 3 sextos, ¿cierto? 3 sextos. Tercera de 3. Tercera de 3. 1. 1. Por eso aquí está el 1. Y tercera de 6. 2. 2. Por eso aquí está el 2. Entonces nos queda un medio. Y 1 dividido entre 2. 0,5. Ahí está el 0,5. Y entonces, como estamos hablando de probabilidades, chicos, acuérdense, como estamos hablando de probabilidades, habíamos dicho que la proporción y la probabilidad, ¿ya? No puede ser menor que 0, pero tampoco puede ser mayor que 1. Entonces salió 0,5. 0,5 es la mitad de 1. ¿No es cierto? Ah, pero yo quiero expresarlo en porcentaje. Ah, pues ese 0,5 simplemente lo multiplico por 100 y es lo que dijo Kiara. Ah, ¿qué dijo? Dijo 50%. Entonces vean ustedes que el 0,5 al multiplicarlo por 100 me da el 50% que me está diciendo que si yo lanzo el dado, la probabilidad de A al lanzar el dado que sea múltiplo de 2 es la mitad que 0,5 o también lo mismo que decir el 50%. Fácil, ¿no ves? Sí. Bueno, ahí está. Así funciona la probabilidad. Y yo puedo buscar otras probabilidades. Por ejemplo, ¿qué puedo decir yo? Ah, yo quiero saber la probabilidad de B. ¿Y cuál es la probabilidad de B? Pues la probabilidad de B es que si yo lanzo el dado, me salgan múltiplo de 3. Tic-toc, 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 tic-toc. ¿Cuál es los múltiplos de 3? Solamente 2. El 3 y el 6. El 3 y el 6. Por eso es que aquí hay solamente un sexto más un sexto, porque el 3 es una de 6 caras y el 6 es una de 6 caras. Entonces, un sexto más un sexto. 1 más 1, 2. Común denominador, 6. Entonces tengo 2 sextos. Y 2 dividido entre 6, o digo yo, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3, tengo un tercio. Y entonces, 1 dividido entre 3 me sale 0,333 o 33, 33, 33, lo que ustedes quieran. Entonces, dentro de la probabilidad, la respuesta correcta, por si acaso, es 0,33. Pero si yo quiero expresarlo en porcentaje, lo multiplico por 100 y digo la probabilidad al lanzar el dado de que me salga múltiplo de 3 es del 33.33% en porcentaje o 0,33 en probabilidad. Fácil, ¿no es? Pichanga. Veamos otra probabilidad. La probabilidad de que ocurra, estamos hablando de probabilidades de ocurrencia, chicos, porque después vamos a ver probabilidades de no ocurrencia. Así que tomen atención. Entonces, la probabilidad de ocurrencia, veamos, de C. ¿Y qué podría ser la probabilidad de ocurrencia de C? Que al lanzar el dado, me salga un número mayor a 2. Tic-toc, 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 tic-toc. Eran mudos. Los chicos eran mudos. 4. Ah, bueno. 4. A ver, ¿cuál es? El 3, El 3, el 4, 5 4. y 6. Correcto. Entonces, 3, 4, 5 y 6. Por eso es que aquí dice un sexto que es el 3, más otro sexto que es el 4, más otro sexto que es el 5 y más otro sexto que es el 6. Son los 4. Entonces, 1 más 1 más 1 más 1, 4. Común denominador abajo, 6. Entonces tengo 4 sextos. Entonces, ¿qué hago aquí?
Mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Por lo tanto, 2 dividido entre 3 me sale 0,666666 en probabilidad. Pero si yo quiero expresarlo en porcentaje, simplemente lo multiplico por 100 y me dice que la probabilidad es del 66.66. Pero ahí está bien, chicos. Hasta ahí estamos bien. Estamos hablando de la probabilidad de la ocurrencia. ¿Y cuál sería la probabilidad? A ver, veamos. La probabilidad de la ocurrencia de A era que si lanzábamos el dado, me salgan números pares. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de la no ocurrencia, chicos? A ver. Usemos el coco. ¿Que salgan impares? Correcto, que salgan los impares, porque esos no están dentro de la probabilidad. Entonces, la no probabilidad sería esta misma P con esta A, pero arriba de la A viene una rayita horizontal. Y eso significa, esa rayita horizontal significa, ¿cómo se llama? La probabilidad de no ocurrencia de A. Y la probabilidad de no ocurrencia de A es el 1, es el 3 y es el 5. Y si nosotros hacemos un sexto más un sexto más un sexto, me sale exactamente 0,5. Y si lo multiplico por 100 es el otro 50%. Entonces ahí vemos que la no ocurrencia con la ocurrencia me da el 100%, o si estoy hablando de probabilidad, el 1. El total en probabilidad es 1 y en porcentaje es el 100%. Silencio. ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso es. Buenísimo. Y me puedo dar el lujo de hacerme otras preguntas, si estos solamente son ejemplos. Por ejemplo, aquí hay uno más, miren. Dice, la probabilidad de D. ¿Y cuál es la probabilidad de D? Pues que si lanzo el dado, tenga un múltiplo de 5. ¿Y cuál será la probabilidad de lanzar el dado que sea múltiplo de 5? ¿Cuál es? Solo uno. Sí. ¿Cuál? Pues? El mismo 5, pues. Y entonces la no probabilidad, ¿cuál sería la no probabilidad? Que salga cualquiera de los otros números. ¿Cuáles pues son los otros? El 1, el 2, Salga el 1, 3, el 2, 4, 3. el 6. Exactamente. Ahí está. Ya está. ¿Ves que se entiende la probabilidad? Bueno, así más o menos funciona. Vamos avanzando. Bueno, aquí está la no probabilidad. Yo no sé, en el texto lo deben tener ustedes, pero aquí arriba de las letras hay una rayita arriba. Aquí no me sale bien, no se ve en el texto, pero hay una rayita arriba. Eso significaría la no ocurrencia. Pero se calcula exactamente de la misma manera que la ocurrencia, simplemente lo contrario, ¿no? Como dijo Kiara. Si estábamos hablando de la ocurrencia de los números pares, que era A, entonces la no ocurrencia van a ser los impares, pues, ¿no? O cuando hablamos del 5, de la quinta, de la probabilidad de D, pues la quinta es solamente el 5 y la no probabilidad serían los otros, el resto, ¿no? Menos el 5. Qué romántica está la bioestadística. Sigamos. Otro. Por ejemplo, bueno, las chicas creo que juegan menos con la moneda, pero en el caso de los chicos utilizamos muchísimo más la moneda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando jugamos, si es básquet, si es fútbol o lo que sea, se tira una moneda para saber quién empieza, o se tira una moneda para ver quién gana, etcétera, etcétera. Pero se tira una moneda. Entonces, si la moneda está bien balanceada al lado izquierdo y derecho, cara y sol, pues al lanzar la moneda, ¿ya? Me saldrá cara, me saldrá sol, y alguien me dirá por ahí, pero mentira, doctor, ahorita estoy lanzando la moneda y me salen puras caras. Ah, pero es que ha lanzado 4 o 5 veces, nada más. Y puede que las primeras tengan salido así. Pero si lanzas unas 100 o 200 veces la moneda, al final de cuentas vas a tener esto, mira, que primero se te presenta una cara, después baja, después sube, después baja, pero cuando le haces la curva completa de las 100 o 200 veces que lanzaste, el promedio te va a salir 0,5. O sea, 0,5 es la mitad de 1. O sea, la mitad te salió cara, la mitad te salió sol, o 50% cara y 50% sol. En la naturaleza también lo vemos así, chicos. Hay una sola parte en el mundo donde no se da esto, pero después en el resto la biología es así. Por ejemplo,
¿Cuánto es el porcentaje de población de varones y damas, Beltrán, Peñaranda, Beltrán? Disculpe, doctor, ¿cuál era su Ah, pregunta? claro, entró a clase recién. Oiga, deje de sonreírle al chico, después cuando termine la clase lo ve. Estábamos hablando de probabilidades y estábamos diciendo cuál es la distribución de varones y de damas en la población de Bolivia. Si ustedes entran a una página en Google que se llama INE es INA, significa Instituto Nacional de Estadística, INE. Bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta. A ver, los chicos, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? ¿Cuál es la relación hombre-mujer en Bolivia? Son más mujeres, creo, ¿no? Creo que es un hombre, 2 mujeres. Así me engañaron, así fui vilmente engañado. Me dijeron que habían 4 mujeres para cada hombre. Yo decía, tengo una. ¿Dónde están mis otras 3 mujeres? Y nunca aparecían. Mentira. No hay 4 mujeres para cada hombre. Es la mentira más grande. Si ustedes entran al INE, hay cada oveja con su pareja, uno para uno. Así que no se estén dando sus sueños alegres mentirosos. Mentira. Hay el 50% de mujeres y el 50% de varones. Y fíjense que esto en la naturaleza es bien sabio. Por ejemplo, María Angélica, tu papá trabaja en avicultura. Vos cuando llegues a tu casa le vas a preguntar a tu papá, papá, decirle, cuando nacen los pollitos en la incubadora, ¿cuánto nace de hembra y cuánto nace de macho? Preguntarle. Y vas a ver que la naturaleza te va a decir, sí, eso es. ¿Verdad que nace la mitad hembra, exactamente la mitad macho? Sí, así sale. Por eso es que cuando se venden los pollitos bebé, ya, se entrega la mitad hembra y la mitad macho, porque así nacen. En los hombres y en las mujeres pasa lo mismo. Yo me entré ahí y está exactamente 50 y 50. Más bien hay un poquitín más de hombres que mujeres. En el único lugar donde he visto desparejo, y creo que se debe a razones provocadas, es en Rusia. En Rusia solamente el 30%, 35% de la población es hombre, el resto es pura mujer. Crítica la situación para las mujeres en ese lugar. ¿Por qué provoca, doctor? Creo que fue a la guerra, creo que fue a los trabajos que realizaban. Es que normalmente los hombres trabajan en los lugares donde son más riesgosos, ¿ya? Y ellos tuvieron la explosión de ¿cómo se llama? De la bomba atómica. Unión Soviética fue en el 93 aproximadamente, creo. Ah, parecido el perdido. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? A ver, avisen. Chimén. No me digan que es Ortiz. Adivino, ¿qué como que adivina, doctor? Camba flojo. Doctor. Ese camba flojo no vine, dije yo. A ver. Claro, pues ¿cómo? Que piensa que no me doy cuenta, dije yo. No lo escuchó, doctor. Hasta participo, mire. Ajá. Dije yo, caramba, y lo que no sabes es que son mis amiguísimos, su papá y su mamá. La revolución bolchevique. Pregúntame lo que sea, Victoria. Aquí estás presente ya, listo. ¿Y por qué no decís que estás presente? ¿Te vas a quedar con falda? Con falda, y que con falta. El doctor también, No, falda, no. Iracid Ustaris, no dijo presente, o sea, es que su audio no le daba, dijo, y le dio vergüenza decirle después. ¿Y dónde está? ¿Está presente? Sí, doctor, estoy presente. ¿Qué se llama? Ustaris Iracid. Su apellido es Ustaris. ¿Alguien más estaba presente de los que no nombré? ¿De los que nombré y no estaban? ¿Nadie más? A ver, ¿dónde está? Ustaris, aquí está. Listo. Ahora sí. Sigamos. Muy bien. ¿Y ahora dónde está? Aquí. ¿Sabe qué, doctor? Esa misma situación que hay en Rusia, hay en un pueblo de Alemania, que literalmente ahí en todo el pueblo son puras mujeres. Y si algún extranjero quiere ir a vivir allá, se casa con una mujer de allá, le dan casa, le dan trabajo, le buscan todo para que se quede. Porque no hay hombres en ese pueblo.
Eso es lo que está ahorita pasando. Si ustedes miran, por ejemplo, en, ¿qué se llama este? Yo recién abrí lo mío y me gusta mirar porque me da chiste. ¿Cómo se llama este en el celular? Ahorita le digo. Se llama TikTok. Ahí salen varias alemanas dando datos de lugares y de páginas para que los latinos puedan conseguir una esposa rusa profesional, que sabe cocinar, o sea, le ponen un montón de características buenísimas, ¿no? Y ponen las fotos y todo para que los latinos puedan ir, eso sí, el latino que quiere casarse con esa mujer tiene que irse a recogerla allá, ¿no? Pero en esa situación están, pero eso es raro, no se da normalmente en la naturaleza. Por ejemplo, como le digo, aquí en Santa Cruz así decían, no, hay 4, mentira, uno para uno nomás, y hay que cuidarla todavía, si no se la llevan, caramba. Claro. Ya, sigamos. Luego aquí un poquitito van a hablar de lo que es la probabilidad estimada o probabilidad empírica. Entonces, esta, por ejemplo, es una pregunta que alguna vez lo hice en el examen. Cuando estamos hablando de la probabilidad estimada o probabilidad empírica, ¿no es cierto?, de un suceso, se toma como la frecuencia relativa de la ocurrencia de un determinado evento o suceso cuando el número de observaciones es muy grande. Nada más la respuesta. Y no, nadie respondió, nadie le acertó. Y esa era la respuesta. Simplemente la probabilidad estimada o probabilidad empírica se toma en cuenta cuando la frecuencia o repetición o número de personas y animales es demasiado grande. Nada, nada. Bueno, eso lo van a ir leyendo ustedes. En teoría estamos atrasadísimos. Vamos a ir viendo otro ejercicio. ¿Dónde hay otro ejercicio? ¿Dónde hay otro ejercicio? Vamos a ver las variables aleatorias. Aquí hay un ejemplo. A ver, vamos a suponer que tengo 4 vaquitas. ¿Ya? Fíjense ustedes que en la naturaleza la hembra es más útil que el macho. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de aves, cuando queremos comprar nosotros ponedoras, aves ponedoras, el macho no sirve ni para engordar ni para nada, se lo tiene que ahogar. Y la única por la que se paga y se recoge es la hembrita, porque es la que pone huevo, pues. El macho no da nada, es inútil. Otra situación en los animales que también es más valorado el sexo hembra es la lechería. La que da la leche es la vaca. El toro sirve para montar nada más y ahora no lo necesitas al toro porque compras pajuelas y inseminas con el mejor toro del mundo sin tenerlo. Entonces fíjense que también hay, bueno, en este caso, tenemos 4 vaquitas y son Holstein, o la que le llaman también holandesa. Entonces aquí el éxito es que nazca hembra, porque si nace macho es fracaso. Te vas al tacho con tu lechería. El macho no nos sirve para esto, ¿ya? Y para engordar es muy lento su engorde. Bueno, vamos a suponer que tenemos esas 4 hembras, chicos. Tomen atención, por favor. Si yo tengo esas 4 hembritas, aquí está, ¿no es cierto? La una, aquí hay 1, 2, 3, 4. La probabilidad de que nazcan hembra macho, porque fíjense que de aquí hay solamente, según la variable, acuérdense, ¿no? Esta es una variable, esta es una variable nominal dicotómica. ¿Por qué? O porque puede ser macho o porque puede ser hembra. Solamente hay 2 posibilidades. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuántas serían las probabilidades o las formas de que podían nacer? Y entonces, si ustedes se fijan aquí, estas serían las formas. Por ejemplo, podrían nacer macho, 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 macho. Puede ser que las 4 hembras tengan un macho. Pucha, tremendo fracaso, ¿no? Yo esperaba vaquitas, terneritas, para que sean vaquitas lecheras. 0. O puede que la vaca número 1 para una hembrita y las demás machos.
O puede que la primera nazca, tenga macho, la segunda hembra y las demás machos. Fíjense que estas son las posibles formas en que podrían nacer, ¿no es cierto?, esas crías en esas 4 hembras. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aparentemente. A ver, fíjense si hay alguna repetida o si falta alguna. Vamos, chicos. Despierten. Aquí tengo un resumen de eso. Ahí está. 0 hembra. O sea, el experimento está, vamos a decir que el sexo es X, lo vamos a denominar como una X mayúscula. Pues nosotros si nacen podría que ser 0 hembra, o podría que nazca una hembra solamente de las 4, o podría de que de las 4 nazcan 2 hembras, o podría de que 3 nazcan hembras, o que las 4 por último sean hembras, como es el caso de acá. Entonces, estas son las posibilidades de cómo podría nacer respecto al sexo en cada uno. Por ejemplo, si es 0 hembra, es cuando todos nacen machos, pues, ¿no? O digo yo, una sola hembra, entonces puede ser que la hembra número 1 tenga la hembrita, o en el caso 2 podría ser que la segunda, o en el caso 3 que la tercera, o en el caso 4 que la cuarta haya tenido la hembrita, y los demás machos. ¿Se entiende? Ahora, sí, doctor. aquí la probabilidad que nazca 2. Ah, miren, aquí está. Que las 2 primeras hayan tenido hembrita y las otras machos. O que las 2 del centro, que la madre 3, mejor dicho, 2 y 3. O que la 3 y 4. O que la 1 y la 3. O que la 2 y la 4. O que la 1 y la 4. Entonces, más o menos, eso es lo que yo determiné. De acuerdo al número de hembras, estos serían los posibles nacimientos que haya. Este ya no es el dado, pero esto en la vida real se da. Esto en la vida real se da. Y entonces, ¿todo el mundo entendió hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que ver que son 4 hembras, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, 1 más 1 más 1 más 1, ¿no es cierto? Perdón, 1 más 1 más 1. 1 por 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuánto es? 1. 1, por eso es que ahí está el 1. Y abajo, 2 por 2. 4. 4 por 2. 8. 8 por 2. 16. Por eso es que dice 1 sobre 16. Fíjense que la probabilidad de que nazcan todas hembras es 1 en 16. Y si nosotros miramos aquí este cuadrito que acabo de mostrarles, pues aquí hay una de las 16 posibles. ¿Se dan cuenta? Pero esa es la forma en que se calcula. Esa es la forma en que se calcula, así como está aquí. Y se puede calcular también así la otra forma, porque aquí es todo hembra, pero también podríamos decir que solamente sea una hembra y los demás machos, y también se puede calcular así, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la probabilidad de que el sexo hembra sea 0, ¿no es cierto? O sea, cuando todos son machos, fíjense, ¿no? Cuando todos son machos, el sexo hembra es 0. Es 1 sobre 16. Es 1 sobre las 16. Por eso dice 1 sobre 16. Cuando el sexo, que habíamos dicho que X era el sexo hembra, es 0. ¿Se entendió? Vamos al segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que el sexo haya en el nacimiento una sola hembrita? Y entonces vemos que son 4. ¿Por qué? Porque miren, aquí está una hembra, aquí una hembra, una hembra, una hembra. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 sobre 16. De que el sexo hembra sea 1 en cada nacimiento. ¿Se entendió? Vamos, Sí, doctor. peludos, hablen. Sí, sí, Ponte que mi estamos hermoso. atendiendo, doctor. Ya. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el nacimiento, la variable sexo, se dé 2 veces?
hay 6, dice, 6 de las 16. A ver, veamos. Aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. 6 de 16. ¿No es cierto? Y de que sean 3 hembras en cada nacimiento, hay 4, dice. A ver, veamos. 3 hembras, 3 hembras, 3 hembras y 3 hembras. 1, 2, 3, 4. 4 de 16. Perfecto. Y por último, que las 4 sean hembras, hay una sola posibilidad, cuando todas nacen hembras. ¿Correcto? Entonces, cuando vemos esta probabilidad de nacimiento en 4 vaquitas lecheras, es importante porque es una forma de que nosotros podemos más o menos ver las probabilidades cuando tenemos hatos ganaderos, ¿no? Y esperamos terneros, ¿no? Porque inclusive podemos medir no solamente de que nazca hembra o macho, sino de que preñe. Porque el hecho que lo agarre el toro o el hecho que lo insemine yo tampoco es la probabilidad del 100% que se preñe la vaca. Entonces, para todo eso se puede generar cálculos de probabilidad, ¿cierto? Y entonces, allá arriba habíamos visto nosotros esto, ¿no es cierto? 1 sobre 16. ¿Cuánto es 1 sobre 16? 1 dividido entre 16 es 0,0625. ¿Cuánto es el otro? 4 sobre 16, cuando había una sola hembra. ¿Cuánto es? Es 0,25, cuando 2 es 0,375, cuando 3 hembra es 0,25, cuando las 4 nacen es de 0,0625. Si nosotros sumamos esto, porque estamos hablando de probabilidad, me tiene que sumar 1. Si no suma 1, algo está mal. Entonces ya saqué mi cuadro estadístico en base a este esquema que yo había hecho. ¿Qué es lo que hice? Simplemente dividí el 1 entre el 16, el 4 entre el 16, el 6 entre el 16, el 4 entre el 16 y el 1 entre el 16. Y estos están acorde al número de hembras de nacimiento. 0 hembra, 1 hembra, 2 hembras, 3 hembras, 4 hembras. ¿Se entendió? Bien, entonces en base a eso hice mi cuadro, ¿cierto? Y ahora, una vez que tengo este cuadro, yo en base a este cuadro puedo hacer un gráfico y ahí está mi gráfico, chicos. Ahí está mi gráfico. ¿Ah? Aquí el número mayor, ¿cuánto es? El número mayor es del 0,375, es el mayor. Entonces aquí no necesito que mi Y sea más alta que 0,4. Entonces 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Y obviamente esa sería mi Y. Ahora mi X, que es la línea horizontal, que representa el número de hembras en los nacimientos. Entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo único que tenemos que hacer es decir 0 hembras, ¿cuánto es? 0 hembras, 0,0625. 0, aquí está. Y que sea una hembra, ¿cuánto es? Es 0,25. Entonces 0, 1, 0, 2, 0,25. Ahí está. Y que sean 3, me he hecho 2 hembras, ¿cuánto es? 0,375, 0,1, 0,2, 0,3, 0,75. Ahí está. Y así. Y de esa manera, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la forma en que nacen tiene una forma aproximadamente normal. ¿Por qué decimos que tiene una forma aproximadamente normal? Porque está formando como la forma de la campana de Gauss. Fíjense, tiene una forma de campanita si le ponemos una línea ahí arriba. ¿Correcto? Adivinen qué, chicos. Ya están nivelados con el otro curso. Doctor. ¿Qué? A ver. ¿Qué van a decir? Tan rápido. Es que he avanzado rápido. Pero me han entendido, ¿no ven? Sí, pero La podría verdad dar que sí. ejemplo. Con el otro he avanzado lento para llegar a esto. Con ustedes rápido y me entendieron. Está bien. Doctor. Sí. Muchas cosas nosotros. Doctor. Sí. Una preguntita. Sí. Yo me perdí aquí en la tabla, ya es que estaba copiando lo otro para entenderle y aquí en la tabla me perdí.
¿Dónde? Aquí cuando sacó no ve los valores de X y después al ladito dice P, X igual X, dice, ¿no? Ajá, acá. En la tabla de distribución, Sí, es esa ahí, tabla. Claro, aquí estamos. sí, ahí, aquí de dónde sacó el resultado de P, dice. No lo Ya, por entendí. eso. Ya, a ver, ahorita te lo muestro, madre. ¿Te acuerdas de esto, no ves? A ver, lo vamos a hacer más grande esto, lo vamos a hacer más grande. Ahí está. ¿Te acuerdas de esto? ¿Sí? Habíamos Sí, dicho. doctor, esto es lo que estaba copiando. ¿Ah, querés copiar? No, estaba copiando y me perdí. Era para entenderle. Por No, eso. pero ya eso lo copié y ahora el cuadro de ahí no lo entendí. Por eso, pues de aquí está, de aquí es donde sale. Eso te estoy tratando de explicar. Ya. Por ejemplo, mira, cuando decís la probabilidad de que el sexo en los nacimientos sea 0, o sea que no salga ni una hembrita, que todos sean machito, ya es 1 de 16. Y aquí está, Ya. pues mira, cuando todos salen macho, hay 0 hembras. Entonces la probabilidad de que salga 0 hembras es 1 de 16. Si lo contás aquí, ¿cuántos hay? Hay 16 aquí en todo esto. Sí, sí. Ya, entonces 1 de 16. Entonces 1 dividido entre 16, ¿cuánto es? Ah, ya, me salió 0.0625. Ahí está, eso es lo que sale aquí. Ahora, Ah, ¿ya lo entendiste? sí, ya lo entendí, ya. Ahora sí. Era de los resultados. Exactamente. Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, peludos? Digan. ¿Nada más? Bueno, Creo que nada, doctor, está muy claro. ok. Como ya están nivelados, se acabó la clase. ¿Cuándo es nuestra próxima clase con ustedes? El otro martes. El otro martes. El otro martes. El martes que viene. Ya. Perfecto. Bueno, chicos, van a tener paciencia. Ya empezó el periodo eleccionario. Por eso es que en mi fondo de pantalla ven esto. Seguramente los profesores también de ADVET creo se llama el otro frente. Seguramente también ellos van a poner en su pantalla. Entonces hay que tener paciencia, chicos. Paciencia. Para todos hay espacio. Así que tranquilo. ¿Ya? Y seguramente algunos profesores ya de ambos lados también van a visitar los cursos por medio de las aulas. Hay que ser educados, chicos. Si vos estás en el otro lado, tranquilo, respira profundo, deja que pase el tiempo. O escucharlos